9:25, vamos directamente hasta la Ciudad de México. Ya se encuentra Fernando Ávila para hablarnos de la agenda política. Fernando, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buen día, igualmente con un enorme gusto poder saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Ya nos platicas cómo está el siempre bello puerto de Veracruz. La Ciudad de México no está tan panorámicamente favorable como lo planteas allá, pero bueno, tenemos lo nuestro acá también. A ver, te escuchamos, Fer. No puedo tomar la playa y todo eso. Estoy en uno de los salones del hotel, porque sí estaba muy complicado. Como empezamos el programa muy temprano, pues se complica salir a la zona donde está, pues en la playita y las palmeras borrachas de sol y todo eso, se complica, por eso hay que entender un poco que estamos haciéndolo desde este cuarto. Pero adelante, mi querido Fernando, te escuchamos con la agenda política que, ¿cómo está, Hay mucha actividad, Jaime, y de hecho, bueno, un tema que de pronto pudiera parecer se pasa de largo o desapercibido, es lo que se dio, por ejemplo, ayer con el Congreso de San Luis Potosí, en donde se aprueba particularmente la eliminación del foro. ¿Por qué es importante esto? Ya son 13 entidades, las que han decidido terminar con esta protección judicial que se tiene, particularmente a los gobernantes, al gobernador, presidentes municipales, diputados locales, y que de alguna manera es un tema que ha tenido fuerza durante ya varios años en nuestro país, particularmente hace un par de años empezó a tomar una mayor relevancia. Las primeras entidades que eliminaron esta protección especial para, insisto, los gobernantes fueron Querétaro hace prácticamente ya 2 años aproximadamente, y que bueno, de entonces para acá ha venido generándose esta idea de poder ir transformando la forma en la que entendemos esta protección hacia particularmente nuestros, insisto, gobernantes, hacia los legisladores desde luego, y bueno, ¿qué implicaciones o cómo podemos entender esto a raíz de todo lo que hemos ya venido platicando, este divorcio que de pronto tienen las distintas autoridades, los representantes con la propia sociedad? Es claro, es evidente que cada vez nos encontramos de alguna manera un poco más lejos entre cómo nos sentimos nosotros como representados frente a quienes deberían de representarnos, y que realmente es lo que ha permitido, que de pronto los partidos políticos cada vez tengan menos credibilidad en los diferentes sondeos o estudios de opinión que se hacen. La realidad es que los institutos políticos en nuestro país son quizás de las instancias que menos confianza o credibilidad tienen frente a la ciudadanía, pero al mismo tiempo también esta apatía que la ciudadanía muestra, por ejemplo, en las épocas electorales, en donde lamentablemente no hemos podido tampoco derrotar al famoso abstencionismo, precisamente porque de pronto pareciera que no hay una gran diferencia entre unos contendientes y otros, y entre lo que plantea un partido político y otro similar. Este esfuerzo, entonces, el hecho de que algunos estados, y particularmente también sea un tema que se comienza a discutir de manera fuerte a nivel ya federal, la eliminación del fuero para quienes están representándonos, se constituye en un elemento que busca precisamente acercar más a los representantes frente a los representados. ¿Por qué? Porque durante la permanencia o la existencia de estos fueros constitucionales, la realidad es que parecería que existen 2 tipos de justicia. Una justicia para aquellos que son, que gozan precisamente de esta posibilidad desde el gobierno de algún estado, desde la representación en algún poder judicial, desde poder legislativo, y los demás ciudadanos que no tenemos ningún tipo de diferendo o diferencia frente a la propia aplicación de la ley. El hecho de que se vaya eliminando esta protección finalmente podría entenderse como esta idea de querer ponernos nuevamente a los mexicanos, a todos parejos, a una situación de que no existan mexicanos de primera y segunda, como incluso se llegaba a mencionar cuando se hablaba de esta circunstancia. Sin embargo, más allá de esta intencionalidad para acercar lo que es la actividad política y la actividad gubernamental hacia el propio ciudadano, también habría que revisar y analizar qué tantos beneficios puede llegar a tener realmente, ya en la práctica, en los hechos, la eliminación de esta protección. Simplemente para darnos una idea, en el caso particular de nuestra historia, desde la implementación, México nació con el fuero, desde la Constitución de Cádiz en 1800 ya se establecía como tal a partir de la copia que se hacía de alguna manera o la influencia con España, pero bueno, si tomamos en cuenta desde 1900, por ejemplo, a la fecha, prácticamente han sido solamente 9 casos en los que se ha desaforado algún político a partir de una circunstancia o de una acusación formal judicial que obligó o motivó justamente a esta eliminación del fuero constitucional del que gozaban. Esto es, no basta solamente
solamente con que de pronto se elimine esta protección, sino también es importantísimo consolidar, por ejemplo, el sistema anticorrupción que está en este momento de manera importante llevándose a cabo en su implementación, en su consolidación, y por otro lado el que también vayamos cambiando la cultura o la manera en que como ciudadanos vamos enfrentando y vamos entendiendo precisamente el ejercicio de la representatividad política y cómo poder darle una mayor forma para que esta eliminación del fuero, insisto, por una parte no se convierta simplemente en una idea de que, bueno, pues ahora sí ya cualquiera puede ser reconvenido o sujeto a algún tipo de proceso, y que finalmente lo que el fuero pretendía era evitar que esto se tomara desde el punto de vista político, pero por el otro lado no irnos con la idea de que la eliminación misma del fuero ya inmediatamente termina con lo que de alguna suerte se buscaba también no tener permanentemente en el área gubernamental, que es precisamente el tema de la corrupción, Jaime. Fernando, y sin duda también se ha abusado del fuero, también por eso es el concepto que nosotros lo tenemos como ciudadanos, ¿no? Sin duda, o sea, finalmente el hecho de que de pronto no se entienda esta protección judicial como un elemento, insisto, para evitar, por ejemplo, que se utilizara desde el punto de vista para reconvenir las opiniones políticas, por ejemplo, que los enemigos o los adversarios políticos de un partido contra el otro no utilizaran a la figura judicial para estar de alguna suerte presionando al oponente político, al opositor, y que de alguna suerte esto precisamente permitiera una mayor discusión, un mayor debate, sin que estuviera siempre esa sombra encima de la posibilidad, insisto, del proceso judicial. Sin embargo, el abuso que ya comentas, la manera en que esto se ha pervertido quizá en cuanto a la posibilidad prácticamente de una impunidad o de una inmunidad plena, pues no logra el objetivo final, que es el evitar que esto se convierta en un intento o el no reconvenir políticamente al opositor, pero por el otro lado, sí una carta o un cheque en blanco para prácticamente no delinquir, porque finalmente, insisto, son pocos los casos que se ha logrado acreditar la necesidad de un desafuero como tal, pero sí el hecho de que por lo menos en la percepción ciudadana pareciera que algún representante político, independientemente de las violaciones que eventualmente se pudieran cometer contra la ley, pues no sería prácticamente reconvenido de modo alguno por gozar precisamente esta protección judicial. Pues Fernando, muchas gracias. Es un gran tema y es un gran debate lo que se ha visto a lo largo de los últimos tiempos que tiene que ver con el fuero, y bueno, pues seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Te abrazamos desde Veracruz, Fer, y la próxima semana estaremos ahí presentes contigo. Gracias. Un gusto, Jaime. Abrazo igualmente hasta allá. Fuerte abrazo, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, y también ya está por allá nuestro experto en la agenda económica. Lo escuchamos, la cortinilla. Los negocios en Fórmula Noticias fin de semana.